Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en un trimestre que estamos estudiando la lección El amor de Dios y su justicia. Y en esta semana, lección número 5, que titula La ira del amor divino. Una frase aparentemente contradictoria. La ira del amor divino. Bueno, antes de empezar el estudio, me gustaría dar un saludo especial para todos nuestros amigos, hermanos que están escuchándonos de diferentes partes de Sudamérica. Tenemos hermanos de Argentina, de Uruguay, de Chile, Venezuela, Cuba. Para mí es un privilegio poder enviar estos saludos para mis hermanos en diferentes lugares de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, incluso en Europa, en Japón. Así que un saludo para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar, pero antes debemos hacer la invitación de siempre para que participen en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves que además pueden usar en su escuela sabática usando el Kahoot, un link de Kahoot, y les va a ayudar muchísimo para dinamizar el momento de la lección, del estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bien, mis hermanos, el título de la lección, La ira del amor divino. Vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestro estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que puedas darnos sabiduría, entendimiento, para que las lecciones que quieres darnos puedan ser entendidas y aplicadas en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a desarrollar esta lección número 5, la ira del amor divino, en el marco de las 3 lecciones que estudian el amor y la justicia de Dios. Una vez más, bienvenidos a todos aquellos que participan y les invito a suscribirse a este canal, a dar un like para que este video pueda multiplicarse y alcanzar a muchas más personas también. Y de esta manera estaremos difundiendo el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces, mis hermanos, como siempre, en el sistema MEAC, que es el motiva, explora, aplica y crea. Vamos entonces por la parte del motiva, y aquí estamos reuniendo algunas anécdotas históricas acerca de personajes que perdieron el control, se dejaron llevar por la ira y que tuvieron que pagar terribles consecuencias por eso, ¿no? Vamos a ver una lista de estos personajes famosos que perdieron el control, el dominio propio, ¿m? Perdieron los papeles, por así decirlo, y después tuvieron que pagar amargas consecuencias. Veamos, en primer lugar, esto ocurrió en Hollywood. Hablamos acerca de un actor llamado Will Smith, ¿no? Que en algún momento le pareció que la persona que estaba al frente había dicho algo inapropiado sobre su esposa y él pasó adelante y delante de todo el mundo y frente a las cámaras abofeteó al presentador, ¿no? Aquel que estaba participando en ese mismo momento. Bueno, a lo largo del tiempo, después de ese incidente, han habido muchas y muchas declaraciones en contra de este hombre que no supo refrenar sus impulsos, no pudo refrenar su ira y entonces, incluso económicamente, le ha generado grandes pérdidas a este famoso actor de Hollywood que no puede refrenar su ira en ese momento, ¿no? Pero veamos algunos otros personajes históricos que también no aprendieron a refrenar su ira. Por ejemplo, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande tenía un amigo que incluso le había salvado la vida, llamado Clito. Clito el negro, porque tenía una gran cabellera negra, y entonces de esa manera es que lo llamaban. Era un amigo leal, alguien que había sido incluso soldado de su padre, Filipo, y en un momento determinado, cuando habían atravesado gran parte del imperio persa y estaban por adentrarse en la zona de la India, en esos lugares, Alejandro, en medio de un bacanal, de una borrachera, allí empieza un debate. ¿Quién había hecho cosas más grandiosas? Y entonces habían muchos aduladores de Alejandro el Magno que le decían, Alejandro, tú has hecho cosas más grandiosas que Aquiles, el gran héroe de la Ilíada. Y le decían, has hecho cosas más grandiosas que Hércules o Heracles, ¿no? El semidios de la mitología griega,
que había hecho grandes hazañas. Y entonces colocaban a Alejandro el Grande y a Clito no le pareció conveniente eso, le pareció inadecuado porque colocaba por encima de los dioses a Alejandro, ¿no? Entonces estos saludadores, eh, él le dice algo a Alejandro, le dice, mira, yo tuve que salvar tu vida, no fue el caso de Aquiles o de Heracles, ¿no? Ellos hicieron solos sus grandes hazañas, yo tuve que ayudarte y tu ejército tuvo que ayudarte, no eres tú el más grande. Bueno, Alejandro quedó tan enojado con esta declaración que, según dicen los registros históricos, se abalanzó sobre Clito y en medio de esa borrachera, pues no había manera de poder mantener la ecuanimidad. Se deja llevar por la ira y lo atraviesa con una lanza, causándole la muerte. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, intenta suicidarse, porque Clito era un amigo de él, ¿no? Y era alguien que lo mantenía conectado a tierra, ¿no? Porque tenía una multitud de aduladores. Y Clito le decía la verdad, pero Alejandro no pudo refrenar su ira. Incluso después de este incidente intentó suicidarse porque tal era el cariño que le tenía a este general que había sido tan fiel, pero se dejó llevar por la ira y entonces ahí vemos que tuvo que pagar las consecuencias de al perder a un hombre que pertenecía a su ejército y que era realmente un soldado muy bueno, un soldado fiel, que le había salvado la vida. Así que el gran Alejandro el Grande podía conquistar imperios, pero no podía conquistar el dominio propio. Vamos ahora a otro gran personaje de la historia. Este hombre es Napoleón Bonaparte, muchos años después, ¿no? Más o menos a inicios del año 1812, Francia era un imperio que estaba abarcando prácticamente toda Europa. Y entonces Napoleón Bonaparte había construido una cantidad había hecho una cantidad de medidas para poder hacer que los británicos se debilitasen, ¿no? Les había hecho una especie de bloqueo económico y entonces los rusos empezaron a comerciar con los británicos por otro camino diferente al que había bloqueado Napoleón. Esa y otra cantidad de cosas hizo que Napoleón entre en cólera y dice, yo voy a destruir a Rusia, el imperio ruso. Y a pesar de lo agreste del camino, él toma la decisión de ir contra Rusia, pero fue una decisión en medio de un momento de furia, de ira, ¿no? Y en 1812 las tropas napoleónicas enfilan contra Rusia, el gran imperio ruso. Resultado, completamente derrotado. Pero no fueron las fuerzas de Rusia las que derrotaron a Napoleón, sino que fue el general Invierno, porque cuando iban llegando, iban avanzando en territorio ruso, los rusos se iban apartando, les iban haciendo guerra de guerrillas, no presentaban una batalla abierta, porque Napoleón tenía un ejército poderoso. Y sin embargo se iban adentrando a Rusia, encontraban las ciudades desoladas y no había alimento. Y entonces lo que sucede es que llega el invierno, un invierno realmente muy fuerte, muy rudo, y de esta manera el ejército napoleónico es destruido prácticamente. Y ese fue el inicio del declive, de la decadencia del imperio de Napoleón, ¿no? Poco tiempo después, una serie de errores, ¿no? Lo llevan después a perder su imperio. Bueno, también se dejó llevar por la ira, no planificó bien aquella campaña contra Rusia y fue completamente derrotado. Así, mis queridos hermanos, también este hombre, Napoleón Bonaparte, podía dominar un gran imperio, podía dirigir a una gran cantidad de soldados, tenía tropas que le eran obedientes, que le eran leales y que además también lo admiraban muchísimo como un gran general de la guerra, y sin embargo él no podía dominar sus propios instintos, ¿no? De manera que es llevado por la ira y toma una decisión que marca el declive del imperio napoleónico. Bueno, eso es lo que encontramos en la historia. Quizás, mi querido hermano, en la propia historia de tu vida puedas encontrar algún momento en que te dejas llevar por la ira y tomas decisiones inadecuadas. Hay personas que se dejan llevar por la ira y destruyen por completo el resto de su vida.
el resto de su vida. A veces ahí en la cárcel hay personas que dicen, no, no, yo soy bueno, yo no quise, no sé qué me pasó. Fueron unos 30 segundos en los que no era yo. Yo no, yo soy bueno, no quise hacer algo malo. Y porque se dejó llevar por la ira, termina preso, porque terminó matando a alguien o terminó cometiendo una cosa horrible. Eso es lo que muchas veces nos lleva la ira. Y mi querido hermano, también en el ámbito personal, ¿no? Frecuentemente la ira toma cuenta de nuestra vida y empezamos a hacer malas decisiones, empezamos a proferir malas palabras, ¿no? Palabras inadecuadas, palabras hirientes. Ah, mis queridos hermanos, qué débil que somos los seres humanos, qué débiles que somos los seres humanos. Nos gobiernan nuestras pasiones y entre ellas una de las que más nos gobierna es la ira, ¿no? Y de allí, entonces, por la ira salen de nuestra boca palabras que terminan destruyendo y destruyéndonos a los que nos rodean y a los que están junto a nosotros, o acciones violentas. Así que eso es lo que encontramos como característica de la ira humana. Mi querido hermano, necesitamos nosotros tener un dominio sobre nuestras emociones que terminan muchas veces, especialmente en la ira o el resentimiento o el deseo de venganza, destruyendo nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la historia bíblica, encontramos algunas escenas que nos causan cierta admiración. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo. Jesús entra en el templo de Jerusalén, encuentra una cantidad de mercaderes, empieza a arrojar las mesas una tras otra, pasa por en medio, nadie se atreve a hacerle frente y en sus ojos había una dignidad tan grande que nadie se atreve a contradecirle. El Señor le dice, mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. La pregunta es, ¿será que Jesús se dejó llevar por la ira en ese momento? ¿Será que la ira que muestra cuando entra y pone las cosas en su lugar es una ira de una naturaleza muy parecida a la de nosotros los seres humanos o cuál es la diferencia? Bueno, este punto y otros puntos similares son los que la lección destaca en el estudio de esta semana. Así que vamos a ver entonces el tema, el gran tema de la ira de Dios, que como veremos también es una manifestación del amor del Señor. Vamos entonces al texto de memoria, Salmo 78, 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Esta declaración apartó muchas veces su ira. Quiere decir que Dios tiene ira y que Dios tiene dominio propio porque aparta su ira. No despertó todo su enojo. Bueno, mis queridos hermanos, la Biblia nos habla en lenguaje humano. ¿Mm? Comprender la profundidad del carácter de Dios, comprender plenamente lo que es Dios, sus atributos, todo lo que nos dicen, necesariamente tiene que ser con algo que nosotros conozcamos. ¿Y qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos la ira humana, conocemos la indignación humana. Y entonces los grandes profetas de la Biblia usan lo que conocemos para mostrarnos lo que desconocemos. Desconocemos las manifestaciones del carácter de Dios, pero se usan las manifestaciones humanas para describir el carácter de Dios. Eso sucedió también la semana pasada, ¿no? Cuando habla acerca del amor de una madre. Y dice, y tu madre puede olvidarse, pero yo no me olvido. Esto quiere decir que el ser humano, el mayor amor que conoce es el amor de la madre. Y entonces Dios dice, mira, la madre hasta puede abandonar a sus hijos, pero yo no los abandono. O sea, usa algo que nosotros conocemos como el amor de la madre para mostrarnos lo que nosotros conocemos, desconocemos, que es el amor de Dios. Aquí también usa lo que nosotros conocemos, la ira y el enojo y las manifestaciones de esas emociones humanas para que podamos conocer, aunque sea pálidamente, lo que es la ira de Dios y qué es lo que significa y por qué se manifiesta de esa manera en la Biblia.
Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios en la lección de la escuela sabática. Veamos que tenemos entonces hay una visión panorámica de este tema que resulta realmente muy interesante. Y en la primera parte titula Afligido por el mal. Vamos al texto bíblico que está en Salmos 78, ¿no? En realidad, este día, domingo, es un estudio del Salmo 78, ¿no? A profundidad. Así que he elegido algunos textos del Salmo 78. Por ejemplo, el versículo 38 dice lo siguiente: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El Señor tiene manifestaciones de ira, pero dice que Él apartó muchas veces su ira. En otras palabras, Dios no es dominado por la ira, Dios no es dominado por nada, ¿no? Él es el que domina, Él es el soberano. Así que Dios, dice, apartó muchas veces su ira. Hay un famoso filósofo que dice que enojarse no es en realidad un gran problema, ¿no? Sino que el gran problema es la razón de enojarse, el momento para enojarse, la extensión de ese enojo, la magnitud de ese enojo, ¿no? Las consecuencias de esos son los problemas, ¿no? Bueno, pero cuando vamos acerca del Señor nuestro Dios, Él dice, aparta muchas veces su ira y no se despierta todo su enojo. Mateo 78, 40 y 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en la soledad y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Este Salmo 78 es un recuento de la historia. ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló continuamente frente a Dios? ¿Y cuántas veces el Señor los perdonaba y les daba una siguiente oportunidad y no permitía que ellos fuesen destruidos, sino que los salvaba con su brazo poderoso? Una y otra oportunidad. Bueno, a veces hay seres humanos que no queremos dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Es el caso de Saulo, por ejemplo. Saulo, en el primer viaje misionero, había sido acompañado por Bernabé y Juan Marcos. Pero Juan Marcos dejó las cosas a la mitad, ¿no? Entonces llegan hasta un lugar, Perge me parece que es, y Marcos regresa. Ya le pareció demasiado lo que había visto, de repente alguna cosa le inspiró temor al joven Juan Marcos. Entonces Pablo no se olvidó de eso, porque en la siguiente gira misionera, Bernabé viene y le dice, mira, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo, vamos a imaginar la conversación, ¿no? Que hubiese tenido con Bernabé. A Juan Marcos. Debes estar bromeando, Bernabé. A Juan Marcos. ¿No te acuerdas que Juan Marcos en el último viaje nos dejó a la mitad? Habíamos programado todo y él nos deja completamente solos. No cumple la responsabilidad del misionero. No, 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 no confío, Juan Marcos. No, no. No, sí, vamos a llevarlo, hay que darle una oportunidad. Es un muchacho, es joven, me imagino, decía a Bernabé. Y Pablo, inflexible, no, de ninguna manera, no, no, no. Al final, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿no? Es decir, fue una discusión grande, ¿no? La que hubo allí. Este Pablo no daba una segunda oportunidad, ¿no? Después en la Biblia encontramos que Pablo ya en sus últimos libros, en sus últimas cartas, dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Finalmente Pablo había aprendido a dar oportunidades, a ser magnánimo con la condición humana, ¿no? Pero Dios nos dice aquí, Él es un Dios que continuamente, a pesar de las rebeliones de Israel, su misericordia los alcanzaba. Salmo 78. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. ¿Cómo es esto de arco engañoso? Es interesante esta declaración. Se volvieron como arco engañoso. ¿Cómo es un arco engañoso? Bueno, vamos a pensar en un arco. ¿Para qué sirve el arco? Para lanzar flechas.
en aquel tiempo muy importante para la defensa, ¿no? Para los ataques, para la guerra, el arco. Así que un arco bueno, un arco que realmente servía, era aquel que el soldado tomaba, colocaba la flecha y entonces apuntaba y el arco estaba tan bien hecho, tan bien estructurado, que la flecha iba directamente hacia donde el arquero quería que llegase. Pero ¿cómo será un arco engañoso? El arquero puede ser muy bueno, pero el arco puede tener algún defecto en su estructura, de tal manera que ni el mejor arquero puede lanzar bien las flechas si el arco es engañoso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor? Se volvieron como arco engañoso. Parecen que son buenos, pero al momento de cumplir su función, fallan por completo. Fallan por completo. Cuando el Señor espera que Israel responda adecuadamente, se aparte de la idolatría, se aparte de los malos caminos, en ese momento Israel falla, ¿no? Israel falla, pues si se vuelve como un arco engañoso. Salmo 78, 72. Y los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con la pericia de sus manos. Muy interesante, mis hermanos, que el Señor, a pesar que era como un arco engañoso, a pesar que se rebelaron tantas veces, que lo enojaron en la soledad, a pesar de todo eso, el Señor los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Es decir, no es que los pastorea por la integridad del pueblo de Israel. No, no, el pueblo de Israel no era íntegro, era un arco engañoso. Era un arco que a primera vista parecía bueno, pero cuando el arquero lanzaba la flecha se iba por cualquier lado, ¿no? Entonces era solamente bueno de apariencia, pero la integridad de la que habla la Biblia es la integridad del corazón de Dios. Mis queridos hermanos, somos salvos no por nuestra propia integridad, porque nosotros somos arco engañoso, ¿no? Somos salvos conforme a la integridad de su corazón. Esa es la gracia, esa es la definición de la gracia. Somos salvos por lo que Él es y por lo que Él hace, no por lo que nosotros somos o por lo que hacemos. Nada de lo que hacemos nos habilita para la salvación. Somos salvos por lo que Cristo hace, por la integridad de su corazón. Y dice, y los guió con la pericia de sus manos. Pericia quiere decir una persona que es experta, un especialista, un conocedor. Así que en lugar de dejarte guiar por tu mano inexperta, tus decisiones inexpertas, déjate guiar por las manos de Dios, que son unas manos llenas de pericia, manos hábiles para ayudarte a conducir tu vida, a tomar buenas decisiones, a apartarte del mal, a guiar a tu familia, a alcanzar la máxima realización en tu vida, a alcanzar la felicidad. Déjate guiar por las manos del Señor, que son manos llenas de pericia. Y esto es lo que pasó, los guió con la pericia de sus manos, con la habilidad, con el conocimiento de sus manos. Mi querido hermano, nuestras manos, nuestras decisiones, ¿no? Como a veces queremos por, por, nuestro, por nuestro saber y entender, pensamos que ese es el camino y no recordamos el proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Déjate guiar por la mano de Dios. Mantén una comunión tan intensa, tan íntima con Dios, que puedas adquirir sabiduría del Señor y dejarte conducir por la mano del Señor. Es el secreto de la victoria en la vida cristiana. Dice lo siguiente, según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. Amor y justicia. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Es decir, no es que Dios actúa guiado por la ira. Dios actúa guiado por la integridad de su corazón. Con la pericia de sus manos puede guiarnos. ¿Por qué tiene pericia sus manos? Porque su corazón es íntegro. Como su corazón es íntegro, hay pericia en sus manos.
Por eso hay que dejarnos guiar por la pericia de sus manos, ¿no? Por la expertise de las manos del Señor. Ahora, aquí encontramos la definición de lo que es la ira de Dios. ¿Cuál es la definición? Es la respuesta apropiada del amor contra el mal. Es decir, no se desliga la ira de Dios que se dice en la palabra, no se desliga de la idea del amor de Dios. ¿Mm? Cualquiera podría decir que se trata de una contradicción, ¿no? En términos literarios, un oxímoro, es decir, una contradicción. Si se habla de la ira, no se puede hablar acerca del amor. Si se habla del amor, no se puede hablar acerca de la ira. No son términos aparentemente antagónicos, contradictorios. Pero aquí la definición que encontramos es que la ira es la respuesta del amor contra el mal. O sea, hay ira en Dios, no porque se puso rojo, colorado, no perdió completamente los papeles, ¿no? Y entonces está todo ahí y manda sus, no sé, sus eventos, ¿no? Terremoto, ahí para que se mueran porque estos de acá no obedecen para nada. O una tormenta, o manda una plaga, una epidemia. Ese tipo de Dios, mi querido hermano, no existe. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de las mitologías, el Dios que se enoja, que hay que sacrificar seres humanos, que hay que sacrificar diversas cosas para apaciguar la ira de los dioses. No, no, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, ese Dios que actúa en base a ira destructiva, ese no es el Dios de la Biblia. Incluso cuando la Biblia se refiere a la ira de Dios, incluso esa ira es una manifestación de su amor contra el mal. ¿Mm? Eh, Porque lo que hace la Biblia es presentarnos cómo el Señor endereza las cosas, ¿no? Y esa es una manifestación de su ira. Vamos allí a la siguiente parte. Dios es lento en airarse. Esto también es una declaración bíblica, ¿no? Tardo para la ira. A ver, vamos a ver la historia de Jonás. Resulta interesante la historia de Jonás. Leemos el texto bíblico, hermanos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, a veces nos preguntamos, ¿por qué Jonás desobedece a Dios? Y el propio libro de Jonás trae la respuesta. ¿Sabes por qué Jonás desobedece a Dios? No es porque él tiene miedo de los ninivitas. No es porque él quiere ser desobediente. Jonás desobedece a Dios porque conoce a Dios. Esto es lo que dice el texto bíblico. Jonás desobedece a Dios porque él dice, ya sabía tú que eres Dios clemente. Entonces, cuál es la idea que nos transmite la palabra? Bueno, que Jonás sabía quiénes eran los asirios. Mis queridos hermanos, los asirios han sido quizá el imperio más sanguinario del mundo antiguo. Han habido imperios realmente sanguinarios, pero nadie le gana a los asirios. Entraban en las poblaciones, empalaban a la gente que encontraban allí, destruían, es decir, hacían destrozos, despellejaban. La historia refiere lo terrible que eran los asirios, ¿no? De tal manera que cuando cae Asiria, hubo una especie de tranquilidad, digamos, en general las naciones quedaron aliviadas porque este era un peligro para todos. Asiria llegó a tener gran poder destructivo. Y entonces, conociendo la violencia, el poder de Asiria, Jonás piensa interiormente, estos asirios no merecen que nadie les vaya a predicar, porque si alguien les va a predicar, se corre el riesgo de que se arrepienta. Y si se arrepienten, entonces Dios los va a perdonar. Y estos no merecen perdón.
Es decir, Jonás lo que está haciendo es limitando el amor de Dios. No, no, el amor de Dios no puede ser para los asirios. No, no, la clemencia de Dios no puede ser contra los asirios. Estos merecen ser destruidos. Gente mala, cometen crímenes horribles. Estos no merecen. O sea, Jonás estaba decidiendo por sí mismo quién merece y quién no merece la gracia de Dios. Y mi querido hermano, nadie puede hacer eso. Pero Jonás pensaba eso. Esto es lo que nos revela el texto bíblico, ¿no? Entonces, y justamente cuando él termina de predicar y no viene la destrucción sobre Asiria, sobre Nínive, que es la capital de Asiria, entonces Jonás se enoja, ¿no? Se enoja terriblemente. ¿Dónde está la destrucción? Ah, ya sabía, Señor, ya sabía. ¿Lo viste? ¿No vas que se arrepintieron? Te olvidaste, ¿no? Allí empezaron a llorar. Qué blando que eres, Señor. Yo sabía que eres clemente, incluso para con quien no merece la clemencia. Yo sabía que tú eres piadoso, incluso para con quien no merece la piedad. Estos no merecen piedad, tienen que ser destruidos. Ya sabía que te arrepientes de causarles el mal. Ya ves, los ves que se arrepintieron y al toque tú ya le estás perdonando, ya le extiendes tu misericordia. Por eso es que no quería salir de mi ciudad para venirles a predicar. O sea, está completamente enojado, ¿no? Es decir, Nínive peca contra Dios y el que se enoja es Jonás, ¿no? Curioso, ¿no? Pero dice Jonás capítulo 3 y 4 más adelante. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Está diciendo, ¿te parece bien que te enojes tanto? ¿Parece bien? ¿Por qué te estás enojando? Mira, el enojo de Jonás llega a un nivel tan grande que él le dice, Señor, mátame mejor, mátame. Si no vas a destruir a este pueblo, a mí destruyen. ¿No? Mátame a mí, Señor. No, no, mejor ahorita me siento tan frustrado, tan enojado, tan resentido que no, 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 no quiero seguir viviendo. Mátame, Señor, ¿no? Y Jehová dice, haces bien en enojarte tanto. Cuando nosotros somos llevados por la ira, mis hermanos, perdemos la noción de las cosas, ¿no? Perdemos la noción del valor de las personas y de las cosas. Estamos nublados en nuestro juicio. Y entonces, en lugar de razonar o de ser guiados por el Señor, somos guiados por nuestra ira. ¿Mm? Hay varios momentos en los que, por ejemplo, en la historia de Jesús, cuando habla acerca de los fariseos, dice, estaban llenos de ira. ¿Qué significa que están llenos de ira? Que la ira los gobernaba. Están llenos de ira. Entonces ya no pensaban, ya no eran ellos mismos los que actuaban, sino que ellos se dejaban llevar por su ira y actuaban según su ira, su furia. ¿Mm? Entonces, eso es una debilidad del carácter, ¿no? Algunas personas piensan que ser fuerte de carácter significa estar gritando, matoneando, levantando la voz, ¿no? Haciendo ademanes, diciendo voy a pelearme contigo, ese es fuerte de carácter, según la visión popular. Qué tremenda falsedad. No es fuerte de carácter aquel que es gobernado por su ira. Es débil de carácter porque deja que la ira lo gobierne. Aquel que es fuerte de carácter gobierna su ira. Es diferente, ¿no? Completamente diferente. Ahora, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si hemos recibido la gracia del Señor, debemos proporcionar gracia para con los demás. Si el Señor te ha salvado, mi querido hermano, te ha redimido, te ha restaurado, te ha hecho victorioso, te ha sacado del lodazal, del polvo en que te estabas arrastrando. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar para con los demás una visión compasiva, una visión de amor.
No, no fue así con Jonás, ¿no? Jonás, profeta de Dios, miraba a qué hora van a ser destruidos, ¿no? Estaba enojadísimo porque Dios había visto el arrepentimiento y los estaba librando al pueblo. Y él estaba enojadísimo. A veces eso sucede con nosotros, ¿no? Queremos todo el amor de Dios para nosotros, pero no manifestamos un poco de ese amor para con los demás. En realidad es imposible. Es decir, es imposible tener el amor de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo no amar a los demás, porque la verdadera manifestación del amor de Dios en nuestra vida se verifica, se evidencia en el amor que damos a los que nos rodean. ¿Mm? Vamos a ver otro texto de la Biblia, Romanos 3, 25 y 26. Dice allí, a quien Dios puso como propiciación por medio de, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, el sacrificio de Cristo manifestado en la cruz del Calvario, ese sacrificio es la demostración del amor de Dios y al mismo tiempo de su justicia, ¿no? El amor de Dios y la justicia. El amor de Dios no es incompatible con la justicia de Dios. Este es el gran callejón de salida que Satanás, callejón sin salida, perdón, que Satanás intentó fabricar contra Dios. ¿No? Es decir, colocar en contradicción el amor de Dios con su justicia, porque el hombre pecó y la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice la justicia? La justicia dice, el daño tiene que ser reparado. Así que si el hombre pecó, tiene que morir. Eso dice la justicia, eso dice la ley, eso dice el legalismo. El hombre pecó, el hombre tiene que morir. Eso es la ley. Pero por otro lado está el amor de Dios. Dios ama al hombre y entonces no quiere que muera, quiere salvarlo. Pero ¿cómo puede salvarlo si él ya cometió un atentado contra la ley, una rebelión contra la ley? La justicia le dice, tiene que morir. El amor del Señor le dice, tiene que ser salvo. ¿Cómo es posible que se pueda solucionar esta contradicción? Es un dilema, ¿no es verdad? O el hombre muere y entonces se hace justicia, o el hombre se salva y entonces se manifiesta el amor. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Se resuelve cómo el hombre se salva, pero la ley queda cumplida por Jesucristo. Jesucristo viene y paga el precio de la culpa del ser humano. Y ahí se cumple la justicia. Pero el hombre no muere y ahí se cumple el amor. El amor y la justicia se encuentran. En la cruz del Calvario, el amor y la justicia se besaron. ¿Mm? Entonces se encontraron. ¿Mm? No hay contradicción allí. Qué cosa emocionante, mis hermanos. Dice aquí, por tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse. Bueno, esto es una característica del hebreo, ¿no? Eh, Cuando se habla acerca de que algo es lento para la ira, es tardo para la ira, se utiliza la figura de una nariz grande, ¿no? O nariz grande significa lento para la ira. Entonces, cuando se coloca en el hebreo que Dios es narigudo, es una figura literaria para hablar acerca de que Dios es lento para irarse, es tardo para la ira. Mientras que los seres humanos no tardan en airarse, Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado ni ser indiferentes a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo espía el pecado. Claro, Jesucristo muere, Jesucristo es Dios. Y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él, para que todo aquel que en Él cree. Es decir, se abre el camino de la vida eterna sin menoscabar la justicia, porque Cristo es el que muere,
y así paga la culpa del hombre, pero extiende la vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Así que libremente, mis hermanos, somos invitados por el Señor para creer en el sacrificio máximo de la cruz del Calvario, el amor máximo de Jesús manifestado en la cruz del Calvario. Te ama, mis hermanos, te ama. Te ama con un amor que será incomprensible, con un amor que no se puede explicar, con un amor del tamaño del universo. Ese es el amor de nuestro Dios. Y ese amor no contradice su justicia. Y el hecho de que Dios vaya en contra de aquello que nos hace daño, que nos hace mal, del pecado, Dios manifiesta su ira precisamente porque ama al hombre. Y como ama al hombre, manifiesta su ira contra todo aquello que daña al hombre. La ira de Dios es una manifestación de su amor en ese sentido, ¿no? Vamos a ver ahora en la lección esta parte que titula Indignación justa. Veamos el texto bíblico, está en Mateo y hemos hecho referencia a este incidente. Hay dos incidentes aquí, vamos a ver los dos. En Mateo está uno registrado. En realidad hay dos grandes eventos, ¿ah? Uno al inicio del ministerio de Jesús, entra en el templo y limpia el templo, y otro casi al final de su ministerio, cuando entra otra vez y lo limpia otra vez, ¿no? O sea, entonces hay dos de estos eventos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está tomando un texto del Antiguo Testamento. Es decir, aun cuando la indignación frente a la profanación del lugar del templo, un lugar sagrado, ¿m? El Señor usa la Biblia para reprender, ¿no? Escrito está. Escrito está es la clave de la hermenéutica de Jesús. Escrito está, ¿no? Él interpreta la Biblia en el sentido de lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y trae su enseñanza renovada. Y entró Jesús en el templo de Dios. El templo es de su Padre. Y ahí encontró pues que era un mercado, ¿no? Había gente comprando, gente vendiendo. Y lo que es peor, mis hermanos, había muchos intereses económicos alrededor de la venta que había en el patio del templo. ¿Mm? Bueno, es como que los sacerdotes principales, los principales sacerdotes eran los saduceos, ¿no? Anás, Caifás y la élite aristocrática del sacerdocio judío eran los saduceos. Y ellos tenían fuertes intereses económicos con el templo. Y entonces, vamos a decir, ellos daban en concesión los pequeños puestos para los mercaderes. Así que con la venta de eso, ellos también eran muy beneficiados, ¿no? Así que él se había convertido en un mercado. Y eso es algo que disgustaba profundamente al Señor Jesucristo, porque seguramente había extorsiones. Quién sabe, había deshonestidad, había robo en medio de toda esa bataola. Así que la gente había convertido en un mercado. Este es un, este es un lugar de adoración. Este es un lugar para leer la Biblia. Este es un lugar para alabar a Dios. Lo han convertido en una cueva de ladrones. Esa justa indignación por algo que está mal lleva a Jesús a volcar la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían las palomas. ¿Por qué había mesa de cambistas? Bueno, ahí también hay un detalle histórico interesante, ¿no? Sucede que las monedas peruanas, las monedas peruanas, estoy hablando mal, las monedas romanas tenían la inscripción del emperador. ¿Mm? Ahí estaba la imagen del emperador. Y ellos decían, los sacerdotes, no, pues no puede haber, en el templo no se puede comprar con imágenes. Ya dice el segundo mandamiento, no te harás imagen, así que no aceptamos las monedas del Imperio Romano. Así que el templo tenía sus propias monedas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? La gente venía con monedas de Roma.
porque es la moneda de uso corriente, ¿no? Y cuando querían dar la ofrenda, los sacerdotes le decían, no, no puedes darnos esta ofrenda, tienes que cambiarlo. Entonces nosotros te damos monedas del templo y tú nos das monedas del Imperio Romano. Y habían cambistas. Y el precio de las monedas, ¿no? Era mucho más. Así que ahí había un tremendo negocio, ¿no? Qué interesante. O sea, la gente no podía ofrendar con monedas del Imperio Romano, pero sí podía cambiar las monedas. Entonces, los cambistas lo que entregaban eran monedas del templo. ¿Pero a cambio de qué? De monedas del Imperio Romano. Curioso. Y esas monedas terminaban en el arca de los sacerdotes. O sea, igualmente llegaban esas monedas con la imagen del emperador a la propiedad de los sacerdotes. ¿Sí? Querían, perpetraban delitos económicos, financieros, ¿no? Ganaban, le robaban a los adoradores, ¿no? Jesús no era alguien desavisado, ¿no? Él percibió inmediatamente lo que estaba sucediendo y vio el mal de esa práctica. Y entonces él actúa. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Nadie salió a enfrentarlo. Porque, bueno, sin duda, el propio sentimiento de culpa de las personas le dijeron, Jesús tiene razón, no estamos haciendo bien. Pero después continuaron haciéndolo, ¿no? Por la terquedad que tiene el ser humano. Miren cómo se habla en Juan capítulo 2 de un incidente similar y haciendo un azote de cuerdas. Aquí ya se aumenta esto, ¿no? Un azote de cuerdas. Jesús utiliza ciertas cuerdas, ¿no? Echó fuera del templo a todos. ¿Qué más? Y a las ovejas y los bueyes, porque ahí se vendían ovejas y bueyes, ¿no? Y esparció las monedas de los cambistas, las monedas que eran tiradas, ¿no? Y volcó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de mí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, ahí se habla acerca de casa de mercado. La han transformado en un mercado. Este es un lugar de adoración. Y aquí es un festival de robos, de deshonestidad. No, no, no han convertido esto en una cosa común. ¿Mm? Bueno, Marcos 1:41, otra manifestación de la indignación de Jesús. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿A quiénes reprendían? ¿Quiénes eran los que presentaban a los niños? Los padres, evidentemente los padres, personas adultas. Entonces vinieron los niños para que Jesús los tocase, los bendijese. Y entonces los discípulos salieron allí, ¿no? Los discípulos eran los diáconos de aquel tiempo en ese momento. No, no, no traigan a los niños, estos hacen mucha bulla, estos terminan correteando por todo lugar. Estos terminan gritando, y escucho a este niño que está gritando, este acá está corriendo, no, 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 traigan a los niños. Interesante, ¿no? Ellos pensaban que estaban haciendo bien. Vamos a marcar la, la, la reverencia, ¿no? Y los niños no, gritan mucho, son molestos, molestan mucho. Y las mamás seguramente allí, ¿no? Tímidas, los papás ahí, bueno, los discípulos tienen autoridad, ¿no? Pero la autoridad mayor es la de Jesús. Y ahora Jesús, mira qué es lo que dice. Viéndolo Jesús se indignó. O sea, la Biblia describe indignación de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que se estaba haciendo no es aquello que se tenía que hacer. ¿Mm? Porque lo más importante para Jesús son las personas. Y dentro de las personas, de una manera especial, los niños. Y entonces, con indignación, me imagino que levantando un poco la voz para que no se les olvide nunca, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo me imagino en aquel momento las mamás, los papás ahí llevando a sus hijos, ahora sí, vamos, el maestro ya dijo, ¿no? Y lo llevan, ahora tócalo, Señor, bendice a mi hijo, Señor. ¿Quién sabe alguno que estaba enfermo por allí? Bendícelo, Señor, llevando a sus hijos a los pies del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, qué responsabilidad tremenda la de los padres, ¿no? La de llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor Jesucristo. No eres tú, mi querido hermano, el que va a cambiar el corazón de tu hijo.
No eres tú el que va a propiciar la victoria sobre la tentación en la vida de tu hijo. No, no, no. Tu misión es llevar a tus hijos a los pies de Jesús. Y lo que hace Jesús es la transformación del corazón de tus hijos. Así que llévalos a los pies de Jesús, ora por ellos, ¿m? Llévalos a la iglesia, estudia con ellos, llévalos a tener una intensidad de comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la responsabilidad de los padres. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando esto hiere a los que son objetos de ese amor? El amor se siente molesto cuando se está maltratando aquello que es objeto del amor. Y entonces eso es lo que es la manifestación de la ira de Dios. Dios no se complace en afligir. Después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó a esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Aquí está diciendo, los padres provocaron a ira de Dios y entonces sobrevino la invasión de Babilonia. Esto después termina también con una manifestación del propósito divino. Dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos. Yo haré justicia contra ellos. Juzgaré a Abel en Babilonia, de Babel, ¿no? Quedaba allí. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. El Señor promete, dice, yo haré justicia. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y a su habitación. Es decir, la ira de Dios se manifestó también enviando a ciertas naciones que terminaron derrotando a Israel y llevándolas cautivas. Pero ese incidente permitió que Israel también pueda mirar hacia el gran Dios del cielo. ¿Mm? Es decir, aún las pruebas tremendas que se plantean en la vida del creyente, Dios las coloca como una manera de crecimiento espiritual. ¿Mm? La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. Cuando sea el momento final, cuando caiga la lluvia de fuego eterno sobre aquellos que no echaron su suerte con Cristo, ese mismo incidente es una manifestación del amor, porque el amor lo que hace es destruir el mal y sus consecuencias. Y ese es el propósito de Dios finalmente, destruir el mal y sus consecuencias. Vamos a esta parte que nos habla acerca de mostrar compasión. ¿M? ¿Cómo es que se muestra la compasión? No somos llamados a ejecutar la venganza. Deuteronomio 32-35. Dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. No apresuren ustedes. El Señor dice, mía es la venganza. Proverbios 20-22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. La venganza no es para que tú la ejecutes, mi hermano. Deja que el Señor a su debido momento actuará. Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Más adelante dice, así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. La victoria del cristiano, ¿no? No significa que él va a tener una venganza, ¿no? No, la venganza es del Señor. La victoria del cristiano implica que aprende a tratar a los demás como Cristo los trataría. No debes tratar a los demás como ellos merecen ser tratados. Yo no debo tratar a los demás como merece ser tratado. Debo tratar como Cristo lo trataría. ¿M? Y para poder hacer eso, necesito que Cristo esté en mi corazón.
Eso comprendió el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eh, Eso significa que el amor de Jesucristo está en mi corazón. Y entonces voy a poder dejar toda la venganza en las manos de Dios. Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Conoces y actúas justamente, Señor. Y así confiamos en que Dios pueda manifestar su voluntad. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. ¿Mm? La ira de Dios se manifestará en el sentido de que finalmente destruirá el mal, destruirá el mal, pero el amor de Dios se manifiesta en que la erradicación del mal significa una victoria para aquellos que son sus hijos, porque vivirán en un universo que ya no existirá más el mal. ¿No? Vamos, mis hermanos, a la parte final donde tenemos esta pregunta. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender este concepto? Por lo general entendemos que ira tiene que ver con lo que conocemos como ira a los seres humanos, ¿no? El hombre pierde el control de sus percepciones, ¿no? Y entonces se deja dominar porque está lleno de ira y termina destruyendo todas las cosas. Mira, en la Biblia ya hemos dicho que cuando dice que las personas estaban llenas de ira o que los fariseos estaban llenos de ira, quiere decir que estaban gobernados por la ira. Pero hay también en la Biblia una declaración que dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Si ser lleno de ira significa ser gobernado por la ira, ser lleno del Espíritu Santo significa ser gobernado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Y eso es algo que solamente es una realidad de nuestra vida por la presencia de Jesús en nuestra vida. Oh, mis hermanos, a la parte de las preguntas, ahí están, les invito para que puedan entrar y participar de las preguntas claves, 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. Felicitamos a María, Cecia, mi hija, creo que es la que ha intervenido allí, Arturo, y los que participaron en este Kahoot, les invitamos para que participen de esta semana también. ¿Ah? Felicitaciones a todos aquellos que participaron, muchas gracias. Les invito para que puedan entrar en las explicaciones que tenemos en este canal, videos sobre grupos pequeños, videos sobre doctrina, videos sobre profecía. Creo que serán muy útiles. Y un saludo especial para mis hermanos que nos saludan. Ahí nos saludan desde Argentina, desde Venezuela, desde Uruguay, de Chile, de todo el Perú, Arequipa especialmente, ¿no? Guarmey, Chimbote. Hay muchas ciudades que nos están viendo y les enviamos un cordial y cariñoso saludo. Mis hermanos, vamos entonces a hacer una oración para terminar con el estudio de esta semana. Querido Padre, gracias Señor. Eres un Dios bueno y aun cuando la Biblia nos habla acerca de manifestaciones de la ira de Dios, sabemos que son también una expresión de amor. Gracias, querido Padre, que esta lección entre en nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera terminamos con el estudio de la palabra y te invito para que puedas dar comentarios acerca de la lección de esta semana. Quizá el pensamiento que más te ha impactado sobre la lección de esta semana, o quizá el hecho de poder decir gracias, Señor, por tu amor, porque aún las pruebas de la vida son manifestaciones poderosas del amor que tienes conmigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.